Muy buen día a todos ustedes. Les agradezco por el tiempo que están tomando para poder escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en este día. Antes de comenzar, quiero hacer una oración, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y glorificado. Gracias por este momento en el que podemos venir a saber qué es lo que tienes tú para cada uno de nosotros. Agradeciéndote grandemente por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, y saber de que te pedimos que por favor nos des sabiduría, entendimiento, conocimiento, pero sobre todo discernimiento, Señor, para poder comprender tu palabra y saber qué es el mensaje que tienes. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Tal vez ustedes se recuerdan, voy a empezar con leerles a ustedes algo que dice en el libro de Colosenses capítulo 4 versículo 6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces le pido a mi Señor que lo que voy a compartir con ustedes sea sazonado con su gracia y con sal, para que pueda ser recibido con bien. Tal vez ustedes recordarán que en los mensajes anteriores que compartí con ustedes les había comentado de que pusieran un poco de atención o tomaran notas, puesto que iban a ser un poco... estaban a estar casi que relacionados unos con los otros. En uno de ellos les hablé acerca de la gracia y la ley, pero también hablé de la diferencia entre la ley moral, o sea, los 10 mandamientos, y que fue escrita por los dedos de Dios, y también las leyes dadas por Moisés, que fueron escritas por Moisés, pero inspiradas por Dios. Porque como dije en ese mensaje, Moisés no se las inventó, fueron inspiradas por Dios. También compartí con ustedes acerca de los días especiales que nosotros tenemos, como cumpleaños, aniversarios, navidades, el Día de Gracias y todos esos, pero también compartí de que Dios tiene un día especial y ese es el día sábado, que también se conoce como séptimo día o día de descanso o reposo. Compartí con ustedes algunos de los versos de la Biblia, no hay tantos, y en realidad, como saben ustedes, trato de hacer esto bastante conciso para que las personas pues puedan tener tiempo o poner un tiempo, una media hora más o menos, para poder tener este pequeño estudio. En ese estudio, en el último que compartí, que fue acerca del día sábado, compartí con ustedes de que el día sábado no se hizo para los judíos. En realidad, Cristo es el Señor del sábado y por lo tanto no es para ciertas personas o ciertas etnicidad, sino que es para la humanidad. Entonces, para empezar este estudio, queremos saber qué sucedió en los últimos momentos en que cuando Jesús estaba en la cruz. Y en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 50 a 52, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo interior del templo, esto estamos hablando del templo que había sido construido. Entonces ese velo se rompió, que era el que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Sabemos de que una mano invisible hizo eso, y la manera más que se sabe de que fue algo grandioso, que fue divino, es que fue de arriba hacia abajo. Ustedes saben algo, cuando uno va a romper algo, lo hace de abajo hacia arriba. Aparte de la altura que esto tenía y la grosura de estas cortinas, porque decimos velo o cortina, que era lo que dividía un lado del otro. Dios se presentaba ahí, Él daba su gloria en ese lugar, en el propiciatorio era en donde Él se presentaba, y el sumo sacerdote entraba allí una vez al año, que era en el día de la expiación. Y bueno, cuando Cristo murió, tal vez se recuerdan que hablamos de que lo que Cristo clavó en la cruz fueron las leyes dadas para sacrificios dadas por Moisés, inspiradas por Dios, que eran las que apuntaban hacia el Mesías, que es Jesucristo. Entonces, cuando eso se rompió, allí terminaron los ritos de los que se habla en el Antiguo Testamento, en los que se sacrificaban corderos, puesto que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió en ese momento a la hora exacta de los momentos de sacrificio. Entonces, luego lo que queremos saber es qué consejo nos da Jesús
para cuando nos enfrentamos a una decisión entre la verdad y la tradición. En Juan 17, capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra, la palabra de Dios. No tradiciones, al menos que queramos poner las tradiciones encima o arriba de lo que Dios dejó escrito para cada uno de nosotros. Y en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En realidad aquí lo que Dios nos suplica a nosotros con mucho amor, a todos sus verdaderos seguidores, es que le obedezcamos de buena voluntad. Nuestra obediencia es indicación de nuestro profundo amor hacia Él. Dios nos invita a dejar los mandamientos de los hombres e ir a la ley de Dios. Ningún ser humano tiene autoridad para cambiar la ley de Dios. Lo que está en juego es mucho más que un día u otro. Está en juego el señorío, o aquí nosotros estamos escuchando. Jesús nos invita a reconocerlo como nuestro supremo Rey y como nuestro Señor. ¿Cómo describe el apóstol Pablo la apostasía del cristianismo primitivo? En Hechos capítulo 20, versículo 30 y 31 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde iban a levantarse? De la misma iglesia. Porque dice, levantarán hombres que hablen de vosotros mismos. Entonces el versículo 31 dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Los discípulos vivieron una vida obediente y piadosa, obediente a la palabra de Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 29 dice, Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, obedezcamos más la palabra de Dios que tradiciones. En Romanos capítulo 1, versículo 5 dice, hemos recibido gracia y misión para que en todos los pueblos no judíos sea recibida la fe para gloria de su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Cristo. En Santiago capítulo 2, versículo 20 dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces ahorita les voy a compartir a ustedes 6 versículos de la Biblia en los que se habla del primer día de la semana, o sea, el día domingo. Pero estos textos que voy a compartir con ustedes hablan de la resurrección de Jesús. No son una orden para adorar, simplemente registran el evento. En Mateo capítulo 28, versículo 1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Esto fue en el día de resurrección, o sea, el día domingo, o sea, el primer día de la semana. En Marcos capítulo 16, versículos 2 y 9 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. En Lucas capítulo 24, versículo 1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y en Juan capítulo 20, versículo 1 y versículo 19 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún obscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Veamos acá, pongamos atención. ¿Por qué estaban ellos reunidos el primer día de la semana? Dice que es por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Acaso no los discípulos cambiaron el día de adoración de sábado a domingo? Bueno, pues veamos qué dicen los próximos versículos de la Biblia. En Hebreos capítulo 13, versículo 13 al 14 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia,
Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, o sea, un día sábado. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio, con la mano dijo: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, ¿cuándo se leían? Todos los días de reposo. Las cumplieron al condenarle. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Acá vemos de que tanto los judíos se reunían y los gentiles se reunían en día de reposo. En versículo 43 dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, o sea, la semana siguiente en día de reposo, porque no dice al siguiente día, el día de reposo, sino dice el siguiente día de reposo. Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. El libro de Hechos, capítulo 15, versículo 19 al 21 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Aquí había un problema entre los gentiles y los judíos. Los judíos querían continuar preservando las leyes de sacrificio, las leyes que habían sido dadas por Moisés, que anteriormente hemos visto en el anterior tema, de que las leyes que Cristo abolió en la cruz fueron esas leyes de sacrificios, esas leyes que fueron dadas por Moisés. Y acá pues están tratando de razonar en realidad y cómo poder unir al grupo, y la realidad es de que lo logran hacer diciendo de que no hagan ciertas cosas porque no querían inquietar a los gentiles, y entonces lo que les dijeron es de que simplemente se apartaran de cosas que eran contaminación a ídolos de fornicación o ahogados en sangre. En Hechos capítulo 16, versículos 13 y 14 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Nuevamente, si nos fijamos, esto fue en un día de reposo, un séptimo día en el que se reunieron. Acá es Pablo, todavía, como dijimos anteriormente, casi que todo el libro de Hechos ya son los hechos en realidad de los apóstoles, porque Jesucristo a esta parte ya había fallecido, él ya había muerto en la cruz. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 4 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a los judíos y a griegos. Nos damos cuenta, era en día de reposo y no eran solo judíos, también eran griegos, eran personas que se estaban entrando a la nueva fe o a seguir a Cristo. En Hechos capítulo 20, versículo 7 dice: el primer día de la semana, acá vamos a ver las veces que se habla del primer día de la semana. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche.
Esto registra una reunión de despedida que Pablo tuvo con los creyentes. Y si nos damos cuenta, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, o sea, Pablo, no se recojan entonces ofrendas. Esto no es un culto público en absoluto, sino una sugerencia a los creyentes a que en casa hicieran sus cuentas de sus ganancias y que a fin de poder, el día domingo, a fin de poner y poder guardar las ofrendas para que cuando Pablo llegase, entonces no hubiese tenido que haber recogido ofrendas. En Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 17 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, lo que Jesús clavó en la cruz no fueron los 10 mandamientos, sino las leyes que apuntaban hacia el Mesías, que en ese momento, cuando él murió en la cruz, en ese momento él dio su vida por toda la raza humana con esos ritos, y entonces fue cuando esos ritos ya no eran necesarios. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dio su vida por nosotros. Y si ustedes leen el capítulo 11 de Hebreos, que es muy conocido como el capítulo de la fe, también aparte de eso, habla del día sábado o el día de reposo, reposar en Cristo, pero también habla literalmente del día sábado, que es el séptimo día, de cómo guardarlo. Pero tenemos que hacer la distinción. Cuando estudiamos esto en el capítulo 11 o aún en toda la Biblia, tenemos que ver la distinción cuando habla de la ley de Dios o cuando habla de la ley que Moisés impartió al pueblo. ¿Pero acaso no dice Santiago que el que guarda toda la ley pero ofende es culpable de todo? En Santiago capítulo 2, versículo 8 al 11 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, o sea, los 10 mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. No matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Recordemos que los 10 mandamientos no los guardamos por nosotros mismos, o cualquier cosa de la Biblia que nosotros guardamos no es por nosotros mismos. Somos cubiertos por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros obviamente vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Vamos a tratar de obedecerle. ¿Vamos a fallar? Lamentablemente sí. Pero si venimos a Él y confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel de perdonarnos. Entonces tomamos o somos representados ante el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces somos presentados ante Él justos, sin pecado. Algunas personas dicen, ¿acaso no estamos bajo la gracia y no bajo la ley? El libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es que no somos salvos por guardar la ley, pero recordemos, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 8, en donde dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. También sabemos que por gracia Adán y Eva no murieron el mismo día que pecaron, lo que indica de que la gracia siempre ha existido, pero la ley también siempre ha existido. Vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 1 al 3, donde dice,
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, el apóstol Pablo predijo que surgirían falsos maestros religiosos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el símbolo de la resurrección? Porque sabemos que se dice de que se guarda el día domingo por el día de la resurrección, para darle honor al día de la resurrección. Pero ¿qué dice acerca del día de la resurrección? En Romanos capítulo 6, versículo 1 al 6 dice, tres de estos versículos ya los leí, pero ahora bajo este contexto, vean lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, es el bautismo por inmersión, no la adoración en el primer día. En otras palabras, el día de resurrección o la resurrección, de la manera que la podemos celebrar, es dando nuestra vida a Cristo, entregándonos a Él, siendo sumergidos en el bautismo, no por la adoración al día domingo. ¿Acaso no Cristo anuló los 10 mandamientos y dejó solo 2? Veamos qué nos dice la Biblia en el Antiguo Testamento acerca de esto. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 6 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 38 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. En otras palabras, cuando Cristo habló de estos 2 mandamientos, que dicen que son los 2 que Cristo anuló los 10 mandamientos y solo dejó 2, nos damos cuenta, Él estaba hablando a fariseos, a escribas, a saduceos, a todos los líderes religiosos. Ellos conocían el Antiguo Testamento, el Torá, estaban muy relacionados con ellos. Entonces ellos reconocieron de que lo que Cristo estaba haciendo era resumiendo los primeros 4 mandamientos, cuando habla de que se le tiene que adorar a Dios como el Señor. Pero ahora, ¿qué nos dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento acerca del segundo mandamiento que Jesucristo dijo? En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y en Mateo capítulo 22, versículo 39 y 40 al 40 dice, y el segundo es semejante. Acá es cuando Jesucristo continúa del primer mandamiento y ahora dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces acá está diciendo Cristo, les di el primer mandamiento y el segundo mandamiento, y de estos 2 mandamientos depende toda la ley. ¿Cuál toda la ley? Los 10 mandamientos y los profetas. Entonces lo que acabamos de leer nos indica que los mandamientos que Cristo dio en el Nuevo Testamento ya habían sido dados en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, que es en los libros de Deuteronomio y de Levítico. Jesús no anuló ni cambió los 10 mandamientos, sino que los resumió. El primer mandamiento son los primeros 4 mandamientos de la ley moral, en la que todos son hacia arriba, son vertical, son adoración a Dios. Y en lo que el segundo mandamiento es un resumen de los 6 mandamientos que son horizontales, que son hacia el prójimo. En otras palabras, los 10 mandamientos continúan en efecto.
porque son eternos. Ahora, ¿cómo le demostramos a Jesús que lo amamos? En Juan capítulo 15, versículo 10, Jesús dijo: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En el libro de Eclesiastés capítulo 13, versículo 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, resumiendo todo esto, vemos que los 10 mandamientos nunca fueron cambiados ni cancelados. Tampoco los discípulos dejaron de guardar el sábado después de la muerte de Cristo. La realidad es que el cambio de día de descanso de sábado a domingo tiene su historia en el mundo secular y también fue profetizado, lo podemos ver en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿cómo sabía José que pecaría contra Dios si cometía adulterio? Estoy hablando en el Antiguo Testamento. En el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 9, dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Acá los 10 mandamientos no se habían dado. Sin embargo, José sabía que si él se metía con la mujer de su prójimo, que entonces iba a cometer adulterio. Y ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de Abraham en Génesis capítulo 26, versículo 5? Dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Lo que indica también de que Abraham fue tiempo anterior a que se dieran los mandamientos. Y Satanás quebró la ley de Dios al ser mentiroso, codicioso, porque él codició el puesto de Dios. Entonces, la ley y la gracia siempre han existido, como lo describí en versos anteriores, y la realidad es que hay muchos más en la Biblia. Ahora, el guardar el sábado o el día de descanso, día de reposo, no hace a nadie legalista, lo hace obediente al Señor. Todos, por ejemplo, en todas las leyes evangélicas, en todas las religiones evangélicas, todos están de acuerdo de que los 10 mandamientos, de que hay 10 mandamientos. Pero cuando se habla del día sábado, dicen: oh, no, eso es para los judíos, o fueron cambiados por los apóstoles, o fueron clavados en la cruz, o Cristo lo cambió a dos nada más, o nos dicen: yo adoro a Dios todos los días, no solo el sábado. Y sí, así debe de ser, adorar a Dios todos los días, no solo un día. Pero lo que Dios pide es de que un día es especial para Él, en el que se guarda completamente, en donde no se hace nada secular y se guarda para Él. Ahora, en realidad, lo que algunas personas también dicen: todos guardan el domingo. ¿Pueden todos estar equivocados? Bueno, preguntémonos ahora nosotros, cuando Cristo estuvo en esta tierra, ¿acaso no la mayoría lo rechazó? Cuando estuvo colgado en la cruz, ¿acaso no la mayoría pidió que lo crucificasen? Entonces la pregunta es: ¿estamos nosotros dispuestos a continuar siguiendo costumbres y tradiciones de hombre, o lo que Dios nos dice en su palabra? ¿Estamos dispuestos a decir: Señor, ayúdame, porque yo solo no puedo? Pero la palabra de Dios dice en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así de que espero de que este tema que hemos estudiado, tanto como los anteriores, que yo sé que la palabra de Dios siempre es un beneficio para todos, pero que toque nuestro corazón y que le pidamos que el Espíritu Santo nos dé la convicción de qué seguir, de no continuar con las tradiciones o con lo que nos dicen nuestros pastores o nuestros sacerdotes o nuestros líderes espirituales, sino qué es lo que dice la palabra de Dios. La religión no nos va a salvar. El guardar el sábado tampoco nos va a salvar, pero sí nos ayuda a darnos cuenta a quién estamos escuchando. Es nuestro Señor Jesucristo el que nos da la salvación. Es por medio de la gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero si lo amamos, vamos a querer hacer sus mandamientos.
Anteriormente usé algo en lo que les comentaba de que cuando nosotros nos enamoramos, ¿qué deseamos hacer? Complacer a esa persona a la que amamos, hacer todo lo que nos dice, todo lo que nos pide, todo lo que le va a traer sonrisa. ¿No nos gustaría hacer eso para nuestro Señor Jesucristo? ¿No nos gustaría hacer todo aquello que Él nos pide en su palabra y que no lo podemos hacer solos, pero Él nos da la fortaleza para seguir adelante? Así de que bendiciones para cada uno de ustedes. Deseo que por favor y les pido de que puedan compartir este mensaje con las personas que ustedes saben que Cristo está por venir y necesitamos compartir el mensaje con Él. También si ustedes pueden suscribirse o ponerle un I like a esto sería perfecto. También si ustedes desean obtener notas o las notas o los versos de la Biblia, no solamente de este tema, sino de los anteriores, pueden por favor enviarme un email, correo electrónico, y entonces yo les contestaré y se los puedo enviar. Me parece que no me parece, está mi correo electrónico está en las notas de abajo. Así de que vamos a cerrar en una oración. Señor Todopoderoso, grande y misericordioso, gracias te damos por este momento en el que hemos podido estudiar un poquito de tu palabra. La realidad es que quisiéramos tener mucho más tiempo para poder absorber todo lo que tú tienes. Son tan preciosas las promesas que tienes para cada uno de nosotros. Danos la fuerza, por favor, la diligencia, la disciplina, el amor, la perseverancia y la lealtad para seguir adelante perseverando. Nuestro Señor Jesucristo ya está por venir y queremos estar listos para ese día grandioso. Por favor, quédate con cada una de las personas que escucharon este mensaje y sus familias, y te pido bendiciones para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así de que muchísimas gracias por haber estado conmigo en este día y que Dios los bendiga.